amigos, bienvenidos a un nuevo video recorrido de este canal favorito de Base Cúbica Inmobiliaria. Y les cuento que el día de hoy nos encontramos en la privada Corteza, en la zona de Temozón Norte. Y el día de hoy vamos a conocer una de las pocas casas con 4 habitaciones y en privada en esta zona de Temozón. Como muchos de ustedes ya saben, la zona de Temozón está ubicada al norte de la ciudad de Mérida, más o menos a unos 10 minutitos de lo que es el periférico de la ciudad. Estamos muy cerquita de Plaza La Isla, muy cerquita de universidades como la Universidad de Anáhuac Mayap, la Universidad Marista y también de hospitales como el Hospital El Faro. Aquí realmente estamos rodeados de todos los servicios. Y bueno, en particular les platicaba que vamos a conocer más bien el día de hoy esta casa, que es una de las pocas casas con 4 habitaciones en privada en esta zona de Temozón. Y vamos a conocer un poquitito más. Comenzamos con las dimensiones del terreno. Vamos a encontrarnos con un frente de 11 metros y un fondo de poco más de 33 metros, haciendo un total de 367 metros cuadrados de terreno. Y en cuanto a tema de construcción, vamos a contar con 390 metros cuadrados que van a estar distribuidos en 2 plantas, como ya les platiqué, con 4 habitaciones. Vamos a platicar un poquito más del garage. Vamos a encontrar que tenemos un garage techado para 3 vehículos de muy buen tamaño realmente. Algo que comentaba también es que me gustó mucho que el claro del garage está completamente libre, no tenemos columnas o que nos sostengan en la parte de enfrente, de manera que te queda el espacio bastante bueno y sin problema, como te comentaban, caben 3 autos. También tenemos detalles decorativos en esta parte. Tenemos este muro que se decoró con esta piedra tipo laja, piedra de aquí de la región, y también tenemos iluminación indirecta que pues seguramente les vamos a poner también en unas tomas en la tardecita, nochecita, para que vean que luce muy bien la iluminación en esta casa. Y de este lado vamos a tener el acceso principal. De aquel lado tenemos el pasillo de servicio que nos va a dar acceso hacia el área de lavado y hacia el cuarto de servicio, que está totalmente independiente de la casa. Y por aquí vamos a tener el acceso principal. De este lado ya vamos a contar con un poco de vegetación por aquí. Tenemos también el sistema de riego ya instalado en esta parte. Y por aquí tenemos el área, o más bien el acceso principal antes de pasar hacia el interior de la casa. Vamos a notar que tenemos nuevamente los detalles de la piedra decorativa, la iluminación indirecta, y desde aquí ya encontramos un piso de mármol, que es el que vamos a encontrar en todo el interior de la casa. Vamos a conocerla. Ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar. En esta casa, sí me gustaría comentarte que aquí tenemos 2 opciones de casas, es exactamente el mismo modelo, pero tenemos la opción que tiene un equipamiento extra y la otra que tiene el equipamiento básico. Esta casa que estamos viendo en el video es la que tiene el equipamiento extra, y parte de ese equipamiento va a ser el tipo de cerradura digital que vamos a tener por aquí, por la que puedes accesar mediante un código que tú pongas o mediante tu huella digital. Entonces ese ya es otro plus de equipamiento que vamos a tener en esta casa. Y bueno, al ingresar, pues lo primero que nos vamos a encontrar es el amplio espacio de sala y comedor corridos. Aquí tenemos un espacio aproximado de unos 4 por 10 metros, aproximadamente 40 metros cuadrados en todo este espacio, donde vamos a encontrar, como ya te había comentado, pisos de mármol en toda la casa. También vamos a encontrar detalles de este acabado tipo chucum, que también como que hace muy buena combinación con el tipo de pisos que tenemos. Y en esta casa en especial, pues ya vamos a tener incluido lo que es el aire acondicionado en esta área de sala comedor, que es parte del equipamiento extra que te comentaba. Otro detalle bastante bonito es que tenemos este ventanal completo hacia la parte de la terraza, que ahorita vamos a conocer. Y este ventanal pues realmente lo podemos abrir en 2 hojas, en 3 hojas, de manera que te queda prácticamente una vista panorámica hacia esta parte de tu terraza.
Esta ventana pues también nos ayuda con el tema de entrada de luz, entrada de aire, y también por aquel lado tenemos un cubo de luz que nos hace de la misma función que esta que ya platicamos. Cubo de luz que te platicaba, que nos ayuda muchísimo con la entrada de luz natural y de aire. Mira qué bonito se ve. Aquí además tienes también iluminación indirecta y tienes también parte del sistema de riego que tiene esta casa como equipamiento extra, y pues tú vas a poder poner el tipo de vegetación que a ti más te guste para decorar este espacio a tu completo gusto. Y bueno, mira nada más aquí, esta sin duda considero que es la estrella de la casa, porque es una cocina diferente a las que normalmente conocemos. Es una cocina con un diseño bastante bonito. De entrada tenemos cubiertas de un cuarzo calacata en todas las encimeras de la cocina. Aquí en esta isla central tenemos lo que es la parrilla, que es una parrilla de 5 quemadores a gas. En esta parte de la isla también vas a tener cajoneras y gaveteros para que puedas pues almacenar tus cosas. Por aquí también tenemos varios espacios de almacenamiento, por este lado, por este lado. Otro detalle bonito que tiene la carpintería de la cocina es que se llegó hasta la parte del techo, de manera que le da un diseño diferente, un diseño más elegante. Y pues tienes aquí también espacios para almacenar lo que tú necesites. Tenemos una tarja de estas que es como un tipo doble tina. Tienes entrada de luz y de aire de este lado gracias a la ventanita. Y por aquí tienes también otro espacio para que tú puedas pues trabajar, cocinar o lo que quieras estar haciendo de este lado, pues tienes este espacio. Otro equipamiento extra que tenemos en esta casa es el refrigerador, que esta pues ya la incluye. Prácticamente todo lo que vemos aquí en la cocina está incluido en esta casa en específico, que tiene el equipamiento extra, que básicamente van a ser el tema de los electrodomésticos, como te mencioné, el refrigerador, horno convencional, horno de microondas y pues todos los que estamos viendo de esta manera, la cafetera, la licuadora y pues esta parte de las periqueras y los platitos, ¿no? Y pues en la casa que no tiene este equipamiento, únicamente se te estaría entregando lo que es la parrilla, las lamparitas que vemos acá, y pues básicamente los electrodomésticos no estarían incluidos en este precio. Y algo también súper interesante de esta cocina es que tienes tu propia alacena. De este lado vamos a tener un muy buen espacio de alacena, ahorita te lo voy a enseñar, que también tiene una entrada de luz muy padre. Y de este lado vamos a tener el acceso hacia el área de lavado y para ir al cuarto de servicio, que también vamos a conocer en un momento más. Y desde aquí de la cocina vas a poder acceder hacia el área de lavado que te comentaba. Por aquí ya tienes las conexiones destinadas para tus equipos de lavado. Tenemos también de este lado lo que es el sistema de presión de la casa y también un calentador eléctrico. Por acá tenemos el acceso desde la cochera que te platicaba al principio del video. Y por aquí tenemos el acceso hacia el cuarto de servicio, que como te comentaba es un cuarto de servicio totalmente independiente de la casa, totalmente independiente del área de lavado, de manera que pues aquí realmente puede pues estar una persona, ¿no? Aquí tienes un espacio ya sea para una maquita o para una cama tipo individual, cabe muy bien en este espacio y tienes un baño completo. Y vamos a continuar conociendo la planta baja. Vamos a pasar de este lado porque quería comentarte este espacio en específico que tenemos por aquí, que si bien es un espacio debajo de la escalera que
pues muchas veces en algunas casas no se aprovecha, pues aquí tienes un buen espacio que tú pudieras cerrar con algo y hacerlo, ya sea una pequeña bodega, si quieres poner alguna otra cosita que necesites, por ejemplo, para la parte de la cocina, por la cercanía que tienes, pues realmente tienes un espacio bueno. Y por aquí tenemos el baño de visitas. Este baño también me agradó mucho cómo quedó, porque quedó muy independiente de lo que es tu área social, muy privado. Entonces tus invitados realmente que lo van a agradecer. Y continuando por aquí, vamos a conocer la primera de las habitaciones, una habitación secundaria en planta baja. Ya sabemos que siempre se agradece mucho las habitaciones en planta baja. Aquí tenemos unas dimensiones aproximadas de unos 4 por 4 metros. Tenemos ventilación cruzada y entrada de luz natural gracias a estas dos ventanitas. Tenemos preparación para aire acondicionado. Y en esta habitación tenemos un baño completo totalmente integrado a la recámara. Aquí pues realmente se te da la opción de, si quieres utilizar este espacio como una recámara, ya tú más adelante le pudieras poner algún tipo de closet que tú prefieras, o si quieres utilizarlo como una oficina o un estudio, pues tienes también un muy buen espacio y además tienes un baño privado. Conocer la planta alta. Antes quiero mencionarte que tenemos un detalle de iluminación indirecta en la parte de las escaleras, muy bonito, muy cálido. También mantenemos el mismo piso de mármol en toda el área de las escaleras, y también gracias a una ventana fija de este lado, tenemos muy buena iluminación natural en esta parte de las escaleras. Vamos a conocer las habitaciones de planta alta. Y acompáñenme a conocer la primera de las habitaciones secundarias de planta alta. Aquí vamos a tener un espacio aproximado de unos 4 por 3.8 metros aproximadamente. Tenemos entrada de luz natural también gracias a estas ventanas. Por aquí inclusive déjame decirte que tienes vista hacia la parte de la casa club de esta privada, y también vista hacia el acceso principal de la privada. Así que eso también de momento está muy padre. Y por acá tenemos tu área de vestidor. Esta casa, que ya es la equipada, ya tiene incluido lo que es la carpintería en tu closet vestidor. Importante que tenemos también entrada de luz natural por aquí, y pues claramente tienes también tu propio baño completo en este espacio, con tu meseta de mármol igualmente, tu acabado de mármol de piso a techo en toda el área húmeda de la regadera, y tu fijo de vidrio templado y espejo. Vamos a conocer la segunda habitación secundaria de planta alta. Quiero mencionarte también que todas las puertas de las habitaciones son de piso a techo. Y por aquí tenemos ya el espacio de la habitación, que es prácticamente el mismo tamaño que vimos de la habitación en planta baja. Son aproximadamente 4 por 4 metros. Tenemos ventilación cruzada gracias a estas dos ventanas, preparación para aire acondicionado, y esta recámara ya anexa lo que es el espacio de closet vestidor. En este caso, esta casa, que es la equipada, pues ya tiene la carpintería incluida. Esta es la carpintería que se te entregaría. Tienes el tragaluz que ya habíamos mencionado anteriormente, y también tienes un baño completo exclusivo de esta habitación. Y ahora vamos a conocer la reina de las habitaciones, la recámara principal. Esta, pues como tal recámara principal, tenemos un espacio mucho más amplio. Tenemos 6 por 4 metros.
Además tenemos una bonita entrada de luz natural gracias al ventanal que tenemos aquí enfrente. Es un ventanal prácticamente panorámico y en esta casa, que es la equipada, pues ya vamos a tener incluido el aire acondicionado en esta habitación. Y por acá tenemos, como dice George, la cerecita del pastel, porque tenemos un espacio de vestidor. Mira nada más qué tamaño de vestidor. Este vestidor realmente tiene el tamaño de una de las habitaciones secundarias. Aproximadamente tenemos 4 por 4 metros aquí. En esta casa, nuevamente, que es la equipada, pues ya vamos a tener la carpintería incluida. Este tipo de carpintería que inclusive tiene esta iluminación LED muy padre que le dejaron. Tenemos pues espacio, tienes muy buen espacio de almacenamiento, tienes aquí cajoneras, tienes aquí para poner a lo mejor bolsos, para colgar pantalones, blusas, para espacio de vestidos largos, tienes aquí también tipo zapatera y tienes pues maletera en la parte de arriba, ¿no? Igualmente de este lado tienes prácticamente lo mismo. Además de que aquí pues aún te queda espacio si quieres poner a lo mejor algún tipo de, como una pequeña islita donde puedas poner, no sé, relojes, joyería, lo que tú prefieras. Y tienes también de este lado otro espacio que se dejó libre para que tú lo puedas ocupar y adecuar con lo que tú vayas requiriendo. Tenemos también muy buena entrada de luz natural en este lado gracias a estos dos tragaluces suficientes para este espacio tan amplio. Y bueno, aquí tienes tu espacio de baño, un baño amplio, adecuado para una recámara principal. Tenemos aquí un doble lavabo, un muy buen espacio aquí para que coloques todos tus artículos de higiene que necesites. Tenemos los mismos acabados, acabado tipo mármol en esta parte de la meseta. Tienes un espejo de muy buen tamaño que te cubre toda esta parte de los lavabos. Y por aquí tenemos el área húmeda de la regadera. Un espacio de regadera realmente de buen tamaño para una habitación principal. Como te comentaba, tenemos todo el recubrimiento de piso a techo en mármol, como ya vimos en las otras habitaciones. Tenemos este nicho aquí para que puedas colocar aquí tu shampoo y demás. Y pues tenemos el fijo templado esmerilado para mayor privacidad. Y como te había comentado, por aquí tenemos este ventanal que se abre prácticamente completo para que tengas una vista panorámica y tienes este acceso hacia tu terraza. Esta es una terraza pues privada, propia de la habitación principal. Tienes este barandal de herrería para pues tu seguridad y tienes esta bonita vista hacia tu área de jardín y de alberca. Entonces aquí la verdad es que puedes disfrutar muchas tardes, muchas noches muy agradables. Aquí puedes poner algún tipo de estos muebles de exterior para que tú disfrutes aquí. Nos encontramos ahora en el área de terraza. Tenemos una terraza techada que continúa desde la parte social de la casa, la parte social interior. Tenemos un espacio de aproximadamente unos 5 por 4 metros, muy buen tamaño de terraza realmente. Aquí puedes colocar otro comedorcito, puedes colocar incluso un tipo salita por acá y realmente tienes un buen espacio y agradable para que disfrutes de tu área de alberca y de jardín. Aquí vamos a tener una alberca con acabado tipo chucum. Detalle importante que me gustó de esta alberca es que tenemos el espacio de, digamos, un espacio bajito, un espacio chapoteadero para los chiquititos y también tienes las escaleras para acceder, para entrar y salir muy fácilmente de las albercas, que luego vemos que a lo mejor no todas las albercas tienen esa practicidad, ¿no? Otro detalle también bonito que viste mucho la alberca es la parte de la jardinera que tenemos de este lado. Aquí en esta casa, que como te comento es ya la que está equipada, pues vamos a tener incluido todo lo que es la vegetación, tanto de la jardinera como la que vemos en el resto del jardín y también lo que es el césped, el pasto ya va a estar incluido junto con el sistema de riego. Otro detalle importante que aquí vemos es el tema de la iluminación. También tenemos estas arbotantes muy lindas en la parte de los muros, que de verdad de noche se ve padrísimo, padrísimo. Y por aquí tienes también la iluminación de la alberca.
Y aquí en la privada Corteza vamos a tener varias amenidades. Entre ellas y la principal, pues vamos a tener una alberca de muy buen tamaño con un área también de asoleadero. Tenemos también un salón de usos múltiples para tus eventos. Si tienes alguna fiestecita o algo, lo puedes hacer por aquí. Tenemos también una terracita exterior, una cancha de pádel y una cancha de fútbol rápido y una media cancha de básquetbol. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo video recorrido. Les recuerdo que durante el transcurso de este video les estuvo apareciendo en la parte de arriba el código de esta propiedad para que nos puedan solicitar información más fácilmente. Igualmente en la cajita de descripción les vamos a dejar más detalles tanto de la casa equipada, que es la que conocimos, como la casa sin equipar. Les vamos a dejar los precios y también los detalles. De todas maneras, ustedes saben que nos pueden preguntar cualquier duda que tengan. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que. Les vamos a dejar nuestros teléfonos por este lado. También los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok. Y los invito a suscribirse a este canal, darle like a este video, compartirlo con aquella persona que crean que les puede gustar este tipo de videos. Y pues muchísimas gracias por siempre vernos y acompañarnos. Nos vemos a la próxima.